Gracias, profe. 7 de la mañana con 8 minutos. Yo decía novedades, el profe decía novelerías. Tenía toda la razón, tiene toda la razón, y yo ya les voy a decir cuáles son mis argumentos para coincidir, suscribir y ratificar y recalcar lo que dice el profe. Pero antes, para complementar, quiero que me ayuden el Esteban y la Melinka, que son parte del equipo este extraordinario que tenemos de compañeros y profesionales acá, junto al Carlos y la Diana, que me ayuden con un video del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, refiriéndose a esto, para ahí sí irnos de largo con el bla bla. ¿Les parece? Esa consulta popular tiene que ir enfocada principalmente en aspectos de seguridad, que como he señalado son los principales elementos de preocupación del gobierno y de la ciudadanía. También vamos a incluir algunos aspectos institucionales y vamos a establecer un banco de alrededor de 10 preguntas aproximadamente. No queremos abrumar a nadie con demasiadas preguntas, pero está claro que necesitamos soluciones inmediatas. Ya, ok. Buenísimo. A ver, voy a buscar algo por acá también como para complementar el material que me pasó la Meli. Porque hay gente que ha sido muy persistente en este afán de presionarle al gobierno para que convoque a una consulta popular. ¿Te puedo pedir un favor, Esteban? ¿Podemos repetir nuevamente el video del ministro? Ah, ya está cargando. Porque quiero nuevamente, porque es cortito, ¿no? Y es muy conciso el ministro cuando habla de la consulta popular, que es una idea ahí como medio suelta. Pero al final dice algo que a pesar de que son dos palabritas, pero es súper potente lo que dice al cierre el ministro Jiménez, ¿no? Ahí vamos. Lo mismo. Esa consulta popular tiene que ir enfocada principalmente en aspectos de seguridad, que como he señalado son los principales elementos de preocupación del gobierno y de la ciudadanía. También vamos a incluir algunos aspectos institucionales y vamos a establecer un banco de alrededor de 10 preguntas aproximadamente. No queremos abrumar a nadie con demasiadas preguntas, pero está claro que necesitamos soluciones inmediatas. Ya, esa última frase. El profe, ¿por qué se ríe, profe? ¿Qué le pasa? No sé así. Por nada. Bueno, soluciones inmediatas, dice el ministro. Oh, por supuesto, ministro, obvio que necesitamos soluciones inmediatas. Si lo que queremos es que nos dejen de matar, porque los sicarios no están, ellos no matan a plazos, ellos matan corriente, matan ellos, no matan en diferido. Ellos van, ponen una bomba en una casa, en un carro, en un espacio público, y se bajan 5 vidas, 10 vidas, 20, las que quieran. Las del fin de semana fueron 5. Los criminales, los sicarios, las bandas delincuenciales no matan en diferido, ministro, ni a plazos, matan ese rato. Entonces es obvio que se requieren medidas urgentes. El problema es que ustedes, que tienen además la capacidad de tomar esas medidas urgentes, no lo hacen. Necesitan una consulta popular para solucionar los problemas de seguridad de este país. A mí me parece que ese es un argumento realmente ridículo. Por cierto, ridículo creo que es la palabra de la semana, la he usado tantas veces en lo que va de esta semana. Hoy jueves, ¿no? Hoy es jueves, el mejor día de la semana. Por eso vine en moto y obvio, por eso aproveché que estaba haciendo sol. Hoy es jueves de salida en moto, ¿viste? El Esteban, que está desesperado por comprarse otra vez una moto. Es urgente, por supuesto que es urgente, pero son ustedes los que tienen la capacidad de tomar decisiones urgentes, ministro. Pero lo que pasa es que van a esperar todo el tiempo del mundo, que es lo que toma una consulta popular, para preguntar a los ciudadanos. ¿Y qué nos van a preguntar? ¿Está usted de acuerdo o no en que le pongan una bomba a terroristas en su barrio? ¿Está usted de acuerdo o no en que se combata contra la delincuencia? O sea, ¿qué van a preguntar sobre el tema de seguridad? Que
que ustedes no puedan hacerlo por una decisión política urgente, inmediata, como usted mismo lo ha dicho, sin necesidad de venir a estar consultando a los ciudadanos y sin necesidad de recorrer todo lo que se necesita en tiempo, en recursos, ya, para llegar a una consulta popular. Si son medidas urgentes, tomen decisiones de una buena vez. La misma cantaleta de los últimos días. Ustedes ya hasta se van a aburrir, van a decir ya, o sea, usa otro argumento, pero es que a mí me parece que es el argumento además más potente. El presidente en abril ofreció 1.200 millones de dólares solo para la policía y para la seguridad. Bueno, ¿cuántos de esos 1.200 millones ustedes han transferido, ministro? Si dice que es urgente resolver los problemas de seguridad en este país, con lo cual, además déjeme decirle, estoy totalmente de acuerdo con usted, inviertan pues en seguridad y instalen más ojos de águila, instalen más unidades de policía comunitaria, pero no solo construyan el edificio para que después no se utilice como cevichería, que es lo que nos dijo Natasha Rojas hace un par de días, sino para que sirva como una unidad de policía comunitaria 24 horas al día, los 7 días de la semana. Porque repito, acá una funcionaria encargada de la seguridad de la capital, la señora Valareso, secretaria de seguridad del municipio de Quito, dijo que más del 50% de UPC en la capital no funcionan ni están operativas el 100% del tiempo. Entonces, como es urgente resolver los problemas de seguridad, ministro, pongan policías las 24 horas del día en las UPC. Y dejen de seguir dorando la píldora a la gente. Lo de la consulta popular, y ahora voy al fondo de esto porque lo venía pensando en el trayecto hasta la radio. En este país hay por lo menos tres propuestas que son súper innovadoras, súper creativas y recontra hiper revolucionarias para resolver todos los problemas y todos los males de este país. Vamos a ir de más a menos, viendo las tres maravillosas soluciones para los problemas del Ecuador. El primero y el más revolucionario, la primera y la más revolucionaria de las propuestas es una asamblea constituyente. Y vamos a refundar la patria. O sea, ya de constituyente en constituyente, el Ecuador se ha refundado no sé cuántas veces. Y los problemas que enfrentamos los ecuatorianos siguen siendo exactamente los mismos. Los problemas de los ecuatorianos siguen siendo exactamente los mismos. Y no terminan de resolverse. Por más constituciones que hagamos, por más asambleas de plenos poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá, con las constituciones pretenden resolver todos los problemas. Ahora incluso hay quienes pretenden, como una idea recontra revolucionaria, volver a la Constitución del 98. O sea, tanto es el afán por llevarnos nuevamente a los 90, porque además casi que ya los estamos volviendo a vivir, ¿no? Los estamos volviendo a vivir. Lo único que hace falta es que nuevamente Nirvana se ponga de moda. ¿Ya? Entonces, quieren volvernos a la Constitución del 98 como idea recontrarrevolucionaria. Y ahí tienen ustedes a jóvenes brillantes que plantean esto, como Simón Espinosa, por ejemplo. Es un joven que pretende trasladarnos nuevamente a la Constitución del 98. Sí, el mismo joven que en la campaña decía que si ganaba Arauz había que ir a militarizar los recintos electorales para impedir que gane Arauz. Esos son los demócratas que abundan en este país. Entonces, la Asamblea Constituyente, y si es de plenos poderes, mejor. La idea fantástica, súper innovadora para refundar la patria. La segunda idea,
que no deja de ser menos revolucionaria, pero que es igual de demagógica y de populista en el sentido totalmente negativo del populismo, que tampoco es que es una cosa del todo mala, porque populismo viene de lo popular, y lo popular evidentemente no es malo ni es negativo, pero claro que es malo cuando se trata de, mediante discursos o propuestas demagógicas, tratar de ganar adeptos, votos, apoyos, etcétera. Entonces ese es un populismo con una carga totalmente negativa, un lastre de populismo. Es la consulta popular. Creer que en este país los problemas de seguridad se van a resolver porque nos convocan a las urnas a preguntarnos si queremos o no que nos maten cuando salimos a trabajar, me parece que es una absoluta ridiculez. Vuelvo a utilizar otra vez la palabra de la semana. Y sí, como alguien comentaba en el chat hace un momento, para que vean que yo también les leo y mucho, pues alguien me decía ayer, no te distraigas, presta atención, no seas malcriado. Les estoy leyendo a ustedes, cuando veo la pantalla de la compu, les estoy leyendo a ustedes. ¿Buscan ganar tiempo? Sí, yo creo que es parte de. Y ayer conversaba con un buen amigo, querido amigo, que es además colega, que es el Andrés Reliche, sobre lo que está pasando en el país. Y yo le planteaba al Andrés algo que lo venía también pensando desde hace mucho tiempo atrás, porque el Andrés ayer me decía algo que me resultó súper interesante, y es todo este descalabro que estamos viviendo en el Ecuador parecería que es como algo inducido, o sea, como que a alguien o a algunos les interesa que lo que está pasando ahora en el Ecuador ocurra. Es decir, que haya inseguridad, que haya caos en general, ¿ya? Llamémoslo así, caos, porque en la inseguridad está el desempleo, está la decepción, la desazón, el negativismo, esos altísimos niveles de migración que hay hoy, y de ecuatorianos que están desesperadamente tratando de irse del país porque no encuentra acá ningún tipo de salida a su crisis que tiene que ver desde el punto de vista económico, social, hasta emocional. ¿O ustedes no han visto la cantidad de gente que se lanza de los puentes y que se suicida por todo lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo? Una pandemia que a gran parte de la población nos dejó afectados desde todo punto de vista y que no ha sido atendida todavía por el Estado. Entonces yo, a partir de este criterio, de esta opinión que me pareció súper interesante, el Andrés, llegaba a una conclusión, y es que este escenario de caos es en el que más cómodos se sienten ellos gobernando, y en el que menos cómoda se siente la oposición, que busca permanentemente salidas o institucionales, como la del 130, que estaba en la Constitución, está en un libro. El 130 no era un invento de nadie, pero acá, como les encanta el caos y como les encanta generar y crear esos frames de el golpe de Estado, el correísmo golpista, etcétera, etcétera, los enemigos de la democracia y bla, 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 ¿ya? Entonces, las salidas que plantea la oposición siempre son salidas o institucionales o democráticas. La revocatoria del mandato, como proponía un grupo liderado por Pedro Granja, por Jorge Acosta y otros sectores, Angélica Porras, Priscila Schettini y otros ciudadanos muy respetables. Salida democrática. El 130, una salida institucional utilizando un artículo que consta en la Constitución, la revocatoria del mandato, una salida democrática. Entonces, mientras los sectores de oposición plantean salidas formales, institucionales y democráticas, el gobierno se mueve como pez en el agua en el caos. Yo no veo un gobierno, créanme, les soy absolutamente sincero, a pesar de los bajísimos niveles de aceptación. ¿Podemos poner esa captura, Meli, por favor? De la última encuesta de Click que nos compartió don Francis Romero hace pocos días atrás, sobre cómo está la aceptación de la gestión del presidente, de la justicia y del parlamento, ¿no? Es una encuesta. Ustedes también siéntanse en libertad, siéntanse en absoluta libertad de creer o no en las cifras, pero esta es una encuesta
fresquita que salió hace 2 días atrás. Me parece que son algo así como 760 personas encuestadas. En la ficha técnica constaba ese dato. La calificación que se le da a la gestión del Ejecutivo, representado por Guillermo Lasso, es del 74.19% y un apoyo del 25.81%. Ya, una imagen buena de 25.81%, 26%. La justicia, 88% de rechazo o de calificación negativa y apenas un 12% de calificación buena. Y la Asamblea, que tiene los peores números, lo cual tampoco debería sorprendernos porque en todos los países del mundo donde hay parlamentos, el parlamento siempre tiene una calificación muy baja, ¿no? 91.38% de calificación mala y apenas un 8.63% de calificación buena. Pero esta no es, o sea, si ustedes ven, es una pelea por a quién le va menos mal. O sea, no es que el presidente está por encima del resto de instituciones con una excelente calificación, porque no es así. La pelea es por quién es menos tóxico. La pelea es por quién es menos malo. Y esto es terrible, pero a pesar de eso y con ese 26% que en esta encuesta dice 26, ustedes me dirán, no, es menos de 26, o otros quizás menos pesimistas dirán, no, yo creo que sí, Lasso tiene un poquito más de apoyo, qué sé yo. Pero bueno, en esta encuesta dice 26, ¿ya? Yo voy a coincidir con ustedes de que después de lo de junio, sobre todo en ciudades como Quito, el presidente debe tener incluso cifras más bajas. Y en el centro del país debe ser peor todavía. Y en la ruralidad debe ser peor todavía la cifra de aceptación del presidente Lasso. Pero con esas cifras, el gobierno de Lasso y el presidente Lasso está muy cómodo gobernando. Súper cómodo. Porque el presidente Lasso, y ya nos lo dijo, además, durante las protestas de junio, no le importa. No le importa que salgan a protestar. No les recibió a los líderes de la protesta. Él no se sentó a dialogar. Les planteó, al final, junto a sus ministros, una salida de 90 días para dialogar. Yo soy el menos optimista con respecto al resultado de esos 90 días. Para mí esos 90 días, y se los dije hace algunos días atrás, son una suerte de engañabobos. Y también, como decía uno de nuestros televidentes hace un momento, es un mecanismo para ganar tiempo, como lo de la consulta popular. Y así me evito tomar decisiones. Entonces sigo en medio del caos, y esto era lo que le decía yo al Andrés, y el gobierno está cómodo, porque además tiene una opinión pública todavía a su favor. Todavía tiene una opinión pública a su favor. Y uno que otro medio de comunicación que ha entrado a una disputa. Y me parece que ahí lo que tiene que ver es como cuando empiezan a hablar del tema del caso Danubio, de la corrupción en las aduanas y cosas por el estilo, más allá de que yo sí espero y aspiro que la justicia se ponga a investigar y que determine cuáles son los grados de responsabilidad de los funcionarios o exfuncionarios ad honorem, ¿no? Estos que dicen que no ganaban sueldo y que entraron por puro patriotas al gobierno a colaborar. Vamos a ver, ¿quién hace cosas gratis en esta vida? Nadie hace nada gratis. Entonces no cobraban sueldo, pero vean que vendían cargos públicos, por los cuales pedían $2 millones, $3 millones, 1.5, etcétera, ¿no? Ojalá algún rato la justicia investigue y determine si es que en realidad hubo o no el cometimiento de ese tipo de delitos. Y si hay responsables, pues los responsables paguen, ¿no? Pero ya vieron ustedes el otro día que como son además tan amigos del poder, se excusaron de asistir a dar sus declaraciones a la convocatoria que había hecho la justicia. Son tan poderosos que ningunean a la justicia y si no me da la gana, no voy y no doy mis declaraciones. Entonces, en medio de todo ese caos, uno que otro medio por ahí ha salido a hablar. Pero son medios que, como conversábamos ayer con Javier Lasso, forman parte de un sector político y económico que también tiene intereses y que probablemente son intereses muy similares o parecidos a los que tiene el presidente de la República. El presidente es banquero. Y recuerden que hay un banco público que quieren rifar, que es el Banco del Pacífico. Y hay banqueros que también en la sierra, dueños de canales de televisión,
no solo de canales de televisión, de medios de comunicación, de revistas, de portales digitales, de un canal, etcétera, 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 que también están interesados en comprar el Banco del Pacífico. Entonces están en una disputa abierta. Como el ejemplo que planteaba ayer Javier Lazo, ¿se acuerdan de la pelea entre los Isaías y Fidel Egas en su momento? Que se hizo pública, porque ponían a pelear a los equipos periodísticos de TC y de Teleamazonas. Hoy se está replicando algo similar. ¿O ya se olvidaron acaso que durante ese evento de abril en donde el presidente nos dijo desatinadamente que había que dejar de utilizar las mascarillas porque ya el Ecuador se había convertido en uno de los pocos países del mundo en que le venció al COVID, supuestamente? Esa noticia de la mascarilla pasó a segundo plano cuando el presidente abiertamente entró a confrontar con Fidel Egas. ¿Se acuerdan? Entonces ahí hay unas peleitas de estos grupos de poder que hoy además no manejan solo los hilos de la economía, sino también los hilos de la política, que están interesados no en gobernar, no en devolver el orden, y a eso iba, y eso quiero que me entiendan por qué les interesa tanto el caos, porque nos ponen a hablar de montones de cosas, de la bomba en el Cristo del Consuelo, de la balacera en Bastión Popular, de los 8 militares detenidos en Galápagos por narcotráfico, del escándalo de la superintendencia de bancos, de que ponen policía en la superintendencia de bancos, etcétera. Nos ponen a hablar de un montón de cosas mientras ellos están resolviendo sus disputas de poder. Y no solo de poder político, sino del control y del manejo económico del país. Y ahí es cuando uno se pregunta si vinieron a gobernar el Ecuador o vinieron a saquear al Ecuador. Y ustedes me dirán, ojo con lo que dices, ¿no? Porque ¿qué planteas cuando hablas de saquear el Ecuador? El Banco del Pacífico es un banco que durante mucho tiempo administrado por el Estado fue una entidad eficiente. Durante el gobierno de Moreno empezó el descalabro del banco y ahora han seguido con ese descalabro con mucha más profundidad y están pretendiendo venderlo. Y seguramente no lo van a vender al precio real o al precio que ameritaría una empresa o un banco, en este caso, eficiente como el que era. Entonces están cerrando sucursales, están cada vez dando un peor servicio y cosas por el estilo. Lo mismo que han hecho, por ejemplo, con CNT. Y el otro día, ustedes recordarán perfectamente bien la conversación que tuvimos con Adrián Ibarra. ¿Qué hicieron con CNT? Igual, una empresa pública absolutamente eficiente que ahora registra pérdidas por 50 millones de dólares. Entonces, por una empresa que registra tal cantidad de pérdidas, seguramente alguien que viene a presentar una oferta no va a dar lo que en realidad costaba una empresa eficiente, que ya no solo brindaba servicios de telefonía fija, sino móvil, televisión por cable, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué digo saquear? Porque el Banco del Pacífico, CNT, Correos del Ecuador y muchas otras empresas públicas que se terminaron vendiendo y que quieren vender. Y acuérdense lo que dijo en alguna rueda de prensa Guillermo Lazo, que la venta del Banco del Pacífico ya no iba a tomar meses o años, sino que iba a tomar días, que iba a ser cuestión de días, dijo, ¿no? O sea, están realmente apurados y necesitados por eso. Son parte del patrimonio público. Es decir, el Banco del Pacífico, CNT, las hidroeléctricas, son de ustedes, son nuestras, son de los ecuatorianos. Y llega un gobierno que dice, el Estado no tiene por qué administrar una telefónica, que además servía para regular un mercado que obviamente es copado por empresas privadas, monopolios casi, de un sector súper importante que es la telecomunicación, que además genera miles de millones de dólares utilizando
un patrimonio de todos los ecuatorianos, que es el espectro radioeléctrico. Para pensarlo, ¿no? Y la última gran idea revolucionaria para solucionar todos los problemas del Ecuador son las famosas comisiones de notables, ¿no? Entonces, Constitución, consulta popular, comisión de notables. Entonces, acá un consejo transitorio para institucionalizar el país. Ustedes saben cuál es el resultado del paso del transitorio liderado por Trujillo en el Ecuador. Consulta popular para solucionar los problemas del país. ¿Sí se acuerdan cuál fue la última consulta popular que vivió el Ecuador? La que dio nacimiento al Trujillato. La del 4 de febrero del 2018. Esa fue la última consulta popular. Que entre otras cosas, lo que hizo fue bloquear la posibilidad de que políticos profesionales sigan en política. Que esa es una de las cosas más absurdas de esa consulta popular, perdón. Impedir que una autoridad de elección popular, pero más todavía un legislador, ya sea en el ámbito parlamentario nacional o local, un concejal, pueda optar por una reelección. A nivel ejecutivo podemos sentarnos a discutir si es o no pertinente que un presidente pueda reelegirse. Voy a hablar con propiedad, pueda postularse a la reelección. Porque no es que está garantizada su reelección si el hombre consta en una papeleta. Porque también le mintieron a la gente. No se trata de una reelección indefinida. Se trata de la posibilidad de postularte. Finalmente, quien elige en democracia es usted. Son los ciudadanos. Somos nosotros. ¿Ya? Pero hasta podemos sentarnos a discutir si es que es necesario o no, si es que es democrático o no, que un presidente pueda reelegirse más allá de 2 periodos. O un alcalde, una alcaldesa, un prefecto, una prefecta. ¿Ya? A nivel ejecutivo podemos sentarnos a discutir. Para evitar, por ejemplo, que alcaldes permanezcan 19 años en el poder como Jaime Nebot en Guayaquil. 19 años gobernando una ciudad. Y ellos eran los que decían que Correa pretendía eternizarse en el poder. 19 años, un alcalde. 30 años, una tendencia. El Partido Social Cristiano, al frente de Guayaquil. Entonces ahora, y yo siempre les repito esto, y siempre además con nombres, porque creo que hay que decirlo como es. A la asamblea no puede volver un Virgilio Hernández, no puede volver una Paula Pavón, no puede volver una Marcela Guiñaga, no va a poder volver un Pavel Muñoz, porque han sido reelegidos 2 veces después de la vigencia de la Constitución de Montecristi. No va a poder volver Luis Fernando Torres o Henry Cucalón, asambleístas y legisladores que han sido realmente talentosos y que son buenos haciendo política y que tienen mucho contenido en sus discursos, pero no van a poder volver a ser legisladores. Y por eso tenemos el nivel de asambleas como las que tenemos ahora. Entonces, no nos quejemos, porque además fue la mayoría de ecuatorianos los que votaron 7 veces sí, se dejaron convencer. Pero ese fue el resultado de una consulta popular. Entonces, las consultas populares son el gran pretexto, además, para dártelas de demócrata. O sea, soy tan demócrata que consulto al pueblo. Y no ejercen otro tipo de espacios que pueden resultar incluso hasta más interesantes. Porque acá creemos que la democracia se ejerce yendo cada 4 años o cada 2 años a las urnas. Y eso, fíjense, también lo conversábamos ayer con Javier Lazo. Creer que la democracia es ir a las urnas cada cierto tiempo, cada periodo, es también un engaño del sistema, pero también es una suerte de conformismo de las autoridades y de los ciudadanos. Acá en Pichincha, y yo no sé si es que estos ejercicios se replican en otras provincias, pero me ha tocado ver de cerca y no tan cerca, pero ejercicios súper interesantes. Desde la prefectura de Pichincha, las autoridades convocan a asambleas en donde se define además la utilización de los recursos de los presupuestos participativos. Entonces, asisten autoridades de la parroquia, de los líderes y dirigentes barriales,
y con la comunidad y las autoridades de prefectura se decide en qué invertir el dinero. O sea, si es prioridad tener bordillos, calles adoquinadas, pavimento, proyectos de agricultura urbana, tener brigadas de salud, etcétera. Pero es la ciudadanía la que le dice a la autoridad provincial, necesitamos esto y queremos que se invierta en esto. Y la ciudadanía le orienta a la autoridad provincial para decidir en qué gastar los recursos públicos, los recursos de la gente. Yo no sé si esos ejercicios se repliquen en otras provincias, con otras prefecturas o en otras alcaldías. Pero acá en Pichincha he visto, y eso me resulta a mí muy interesante porque precisamente esa es la democracia. En esa democracia hay que creer, hay que confiar, hay que exigir ese nivel de democracia. Porque la democracia, les repito, no es que vayamos cada 2 o cada 4 años a las urnas. Eso termina siendo conformista y termina siendo parte de los engaños de un sistema. Probablemente el menos malo de los sistemas, que es el democrático, pero termina siendo un engaño. ¿Las cosas mejoraron a partir de la consulta del 2018? Evidentemente no. Pero se le vendió esa consulta en la época de Moreno como la gran solución a los problemas del país. Se eliminó la corrupción, porque además, como dijeron que el gobierno de Correa fue hipercorrupto y no sé qué, no sé cuánto, ya, dijeron que con esa consulta se iba a acabar se acabó la corrupción. Ahí está pues el caso Danubio. Ahí están los Pandora Papers, ahí están los narcogenerales, ahí están los narcomarinos, ahí está Don Nasa paseándose por el Ministerio de Defensa. Ahí está la captación ilegal de dinero. ¿Se acabó la corrupción con la consulta de Lenín Moreno? No. Ahí están los INA Papers, en donde está involucrado Lenín Moreno, su hermano, sus hijas y toda su familia. No se acabó la corrupción. Y con esto cierro el comentario, porque me parece además que es súper valiente el gobierno nacional y el presidente al convocar a una consulta popular con los niveles de aceptación que tienen. La consulta popular también se convierte en un ejercicio plebiscitario. Y lo que puede pasar en estos momentos con los niveles de aceptación tan bajos del presidente es que se va a estrellar contra el planeta. Pagaría por ver eso. Profe, nos vemos mañana con usted nuevamente para cerrar la semana. Un abrazo. De igual manera, Alexis. Hasta mañana. Por todo lo expuesto, LCQD, lo cual quería demostrar. Faltan 19 minutos para las 8. Punto Noticias se retransmite por Radio Madrid, Radio El Cisne 102.9 FM, provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, por Radio Sultana 90.1 FM en la ciudad de Riobamba, por 92.3 FM, Radio Muisne Estéreo, por las plataformas virtuales Ecuador por Dentro, la red de comunicadores populares de Manabí, y Costa TV, Cantón Puerto López, provincia de Manabí y Santa Elena. Wilson Robalino se despide, un buen día, buena suerte, en la medida de lo posible. Nos vemos mañana. Chao, profe, cuídese mucho, nos vemos nuevamente mañana con usted. Son las 7:41. Vamos a empezar ahora mismo el segmento de las entrevistas. Y hoy les vamos a plantear un diálogo que lo vamos a compartir además con 2 invitados que me place tenerlos en este espacio. Va a estar con nosotros Carol Noroña, ella es periodista y cronista del portal GK. Hizo una crónica conmovedora, muy cruda, Carol, sobre lo sucedido en el post en el Cristo del Consuelo. Y vale la pena que la busquen, que la lean, y va a valer muchísimo la pena escucharle también a Carol. Así que va a ser un placer tener a Carol en este espacio. Y compartirá con nosotros diálogo también en este momento el doctor Luis Córdoba. Él es docente académico y coordinador del programa sobre orden, conflicto y violencia. Y más adelante estará con nosotros Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, con quien vamos a hablar sobre el sistema de partidos y si es o no necesario
plantear una reforma electoral que obviamente no se aplicaría en las elecciones del 2023, sino en las del 2025. Y vamos a hablar también del calendario electoral de aquí hasta febrero del 23. 7:43, un corte brevísimo y volvemos de inmediato.